En el velorio de mi papá, mi primo Miguel anunció que ahora iba a hacerse cargo de la herencia de la familia. Cuando le pregunté por el testamento, sonrió y dijo: «Hubo un accidente trágico. Se quemó en la chimenea la semana pasada. No sabía que yo ya lo tenía guardado en el banco». Todos le creyeron porque siempre había sido el favorito de mi papá. Yo solo asentí y dije: «Ni modo, qué lástima». Lo que Miguel no sabía era que mi papá y yo habíamos ido juntos al banco el mes pasado. La iglesia estaba a reventar para el funeral de mi papá. Don Joaquín Barrera había sido un pilar de la comunidad. Llevó a la constructora Barrera de un pequeño negocio de casas residenciales a convertirse en la constructora comercial más grande de 3 estados. Ahí estaba toda la gente que contaba: empresarios, políticos, familiares y amigos, todos rindiéndole homenaje a un hombre que había levantado un imperio valuado en más de $75 millones desde cero. Yo permanecía en silencio junto al ataúd, recibiendo las condolencias con mi hermana Carla. Las dos habíamos dejado todo para regresar cuando papá sufrió el infarto, pero llegamos demasiado tarde para despedirnos. Carla había corrido desde su residencia en cirugía en la UNAM, en Ciudad de México, y yo había dejado mi despacho de arquitectura en Guadalajara. Siempre fuimos muy unidas, desde el dolor que compartimos cuando mamá murió, siendo aún adolescentes, hasta ahora con la pérdida de nuestro padre. «¿Cómo lo estás llevando?», susurró Carla mientras otro grupo de conocidos pasaba. «Ahí voy», respondí, aunque la verdad es que me sentía vacía por dentro. Siempre tuve una conexión especial con papá, como la hija que siguió sus pasos en el mundo de la construcción, aunque como arquitecta y no como desarrolladora. Nuestro lazo era único. Carla apretó mi mano cuando nuestro primo Miguel se acercó con su esposa Vanessa al lado. Miguel era hijo del tío Roberto, y trabajaba en la constructora Barrera desde la universidad. Mientras Carla y yo habíamos elegido caminos distintos, él se fue colocando como la mano derecha de papá y el sucesor natural. Raquel, Carla, Miguel nos abrazó con una simpatía ensayada. Su padre fue como un segundo padre para mí. Esto es devastador para todos. Había algo teatral en su manera de mostrar dolor que me irritaba, pero lo tragué. No era el momento. «Gracias por haberte encargado de todo», dije. Papá había sufrido el infarto en la oficina, y Miguel se hizo cargo de los arreglos mientras nosotras viajábamos de regreso. «Claro». Miguel puso cara solemne. Don Joaquín no habría esperado menos. De hecho, ya me estaba preparando para asumir más responsabilidades. Estábamos hablando de que yo tomara la dirección de la empresa. Parpadeé, sorprendida. Era la primera vez que escuchaba sobre un plan de sucesión a su favor. Papá siempre había sido reservado con las decisiones de negocios, pero eso era algo que me habría mencionado. «Estoy segura de que tendremos tiempo para hablar de la empresa después del duelo», intervino Carla con calma, como siempre, la diplomática. El rostro de Miguel se endureció un poco. «En realidad, hay cosas que no pueden esperar. He convocado a una reunión familiar en la casa después de la recepción. Los abogados estarán ahí tras el entierro». Mucha gente se reunió en la enorme casa victoriana de papá en San Miguel de Allende. La casa donde crecimos Carla y yo estaba ahora llena de visitantes comiendo del buffet y compartiendo anécdotas sobre él. Yo recorría los cuartos como en automático, tratando de asimilar que de verdad se había ido. «Raquel». Una voz conocida me sacó de mis pensamientos. Giré y vi a Martín Chávez, el amigo de toda la vida de papá y el arquitecto que primero me inspiró a seguir esta carrera. «Martín, gracias por venir». Nos abrazamos, y las lágrimas casi vuelven a salir. Él siempre había sido casi parte de la familia. «Joaquín estaba tan orgulloso de ti», dijo con voz suave. «Le contaba a todos sobre tu despacho en Guadalajara y los premios que ganaste». Sonreí entre lágrimas. De hecho, estábamos trabajando juntos en un proyecto, un centro comunitario en el centro de la ciudad. Papá iba a donar el terreno y financiarlo, y yo iba a firmar el diseño. Martín abrió mucho los ojos. No sabía nada. Lo mantuvimos en secreto hasta cerrar los planes. Él quería que fuera su legado. Vivienda popular, espacios comunitarios, una clínica de salud. Íbamos a empezar la obra en primavera. Antes de que Martín respondiera, apareció Miguel anunciando que la reunión familiar iba a empezar en el despacho de papá. Me disculpé y fui hacia allá, encontrando a Carla ya sentada en una de las butacas de cuero frente al enorme escritorio de roble. Miguel se había instalado en la silla de papá, con su esposa de pie al lado. 2 hombres de traje, los abogados, estaban cerca. «Ahora que ya estamos todos», comenzó Miguel en cuanto me senté, «podemos tratar los asuntos urgentes. Como saben, Joaquín era el único dueño de la constructora Barrera y de todas sus filiales. Con su muerte inesperada, hay decisiones que deben tomarse ya para garantizar la continuidad del negocio». Uno de los abogados dio un paso al frente. «Soy Jaime Villaseñor, abogado corporativo de la constructora Barrera, en ausencia de un testamento formalmente registrado». «Espera un momento», lo interrumpí.
¿Cómo que ausencia de testamento? Papá sin duda tenía uno. Lo actualizaba cada cierto tiempo. Miguel carraspeó. Lamentablemente, hubo un accidente la semana pasada. Joaquín tenía los documentos de la herencia sobre la mesa para revisarlos y, bueno, hubo fuego en la chimenea. Una chispa alcanzó los papeles. El testamento se destruyó. La sala del despacho de mi papá olía todavía a su loción. Ese aroma fuerte de maderas y especias que siempre lo acompañaba, impregnado en el cuero de las butacas y en los papeles que ahora estaban sobre la mesa. Miguel se acomodaba en la silla de roble como si llevara años sentado ahí. Carla, junto a mí, mantenía esa postura serena de doctora, acostumbrada a controlar emociones en medio del caos. Yo, en cambio, tenía un nudo en la garganta que apenas podía disimular. Como les decía, repitió uno de los abogados, el tal Villaseñor, ante la ausencia de un testamento válido, la empresa necesita definir una figura de continuidad. El Consejo puede nombrar un administrador temporal hasta que el tribunal determine la herencia. Miguel entrelazó las manos sobre el escritorio, igual que hacía papá en las juntas, como si imitara hasta sus gestos. Y está claro que esa persona soy yo. Llevo 15 años trabajando en la constructora Barrera. Sé cada proyecto, cada cliente, cada deuda y cada pago. No hay nadie más preparado. Carla apretó mi rodilla con discreción bajo la mesa. Yo tragaba mi rabia como podía. Nadie en esa sala imaginaba que en una caja de seguridad del Banco del Bajío dormía la verdadera voluntad de mi padre, firmada y notariada. Miguel, dije con voz firme, aunque me temblaban los labios, ¿no crees que es demasiado pronto para hablar de sucesiones? Apenas estamos despidiendo a papá. Él me lanzó una sonrisa que pretendía ser condescendiente. Raquel, los negocios no esperan. Es lo que Joaquín me enseñó. Si no damos pasos claros, los socios y proveedores se van a poner nerviosos. Papá también me enseñó algo, contesté, sintiendo cómo la sangre me hervía, que la familia se respeta antes que los negocios. Por un momento se hizo un silencio denso. Los abogados bajaron la vista a sus carpetas, como si quisieran desaparecer. Carla respiró hondo, tratando de suavizar las cosas. Podemos discutir esto más adelante. Por ahora lo importante es acompañarnos. Miguel se recargó en la silla, cruzó los brazos y la miró con desdén. Claro, la diplomática de siempre. Pero la empresa no se dirige con sentimentalismos. Las palabras me perforaron. Si Carla era la diplomática, ¿yo qué era para él? ¿La tonta que se deja arrastrar? Recordé cómo en las reuniones familiares papá a veces alababa el ingenio de Miguel delante de todos, mientras a mí me decía en privado que estaba orgulloso de mis proyectos, siempre en la sombra, siempre callada. Pero ahora ya no. Miguel, solté de golpe, no vuelvas a usar el nombre de mi papá como si te hubiera designado sucesor. Tú sabes tan bien como yo que nunca nos lo dijo. Su sonrisa se borró. ¿Acaso insinúas que miento? No lo insinúo, lo afirmo. El aire en la sala se volvió insoportable. Carla me miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. Vanessa, la esposa de Miguel, observaba desde la esquina. Noté algo extraño en sus ojos. Una chispa de incomodidad, como si incluso a ella le pesara la actuación de su marido. El abogado Villaseñor carraspeó, intentando recuperar el control. Señores, quizás lo mejor sea levantar la sesión y reunirnos en unos días. Pero Miguel lo interrumpió con un golpe en la mesa. No, esto no se puede posponer. La familia Barrera necesita un líder ahora. Y si mis primas no pueden con la responsabilidad, yo sí. Me levanté de la silla. Sentí que mi voz me salía desde lo más profundo. Pues tendrás que aprender a esperar, Miguel. Porque hay cosas que todavía no conoces. Él arqueó una ceja desafiante. ¿Y qué cosas son esas? Me acerqué a Carla y juntas recogimos nuestras bolsas. Ya lo sabrás, contesté, sin dar más explicación. Salimos del despacho con pasos firmes. El murmullo de la gente en el pasillo nos envolvió de nuevo. Algunos curiosos intentaban adivinar lo que había pasado ahí adentro. Yo respiré profundo, sintiendo por primera vez que tenía la ventaja. Carla me detuvo antes de llegar a la puerta principal. Raquel, ¿lo vas a sacar ya? ¿El testamento? La miré directo a los ojos. Todavía no, pero cuando lo haga, nadie en esta familia volverá a ver a Miguel de la misma manera. Y en ese instante, un grito desde la entrada interrumpió nuestro diálogo. Era uno de los empleados de confianza de papá, con el rostro desencajado. Señoritas, tienen que ver esto. Acaba de llegar una notificación del banco. Me quedé helada. Una notificación del banco justo en ese momento. El corazón se me aceleró. ¿Podría ser que alguien hubiera intentado acceder a la caja de seguridad donde estaba el testamento? El eco de las palabras del empleado retumbaba en mi cabeza mientras lo seguíamos hacia la entrada. La casa estaba aún llena de gente. Tíos conversando con vasos de whisky, primos recordando anécdotas y vecinos dando el pésame.
Pero en cuanto vieron al mensajero agitando un sobre oficial con el logotipo del Banco del Bajío, las conversaciones se apagaron como si alguien hubiera bajado un interruptor. «Llegó esto dirigido a usted, señorita Raquel Barrera», dijo, extendiéndome el sobre sellado. Sentí las miradas de todos clavadas en mí. Carla estaba a mi lado, con esa calma tensa que usaba en el quirófano. Miguel, desde el otro extremo del salón, se abrió paso entre la gente hasta quedar frente a mí. «¿Del banco?», preguntó en voz alta, lo bastante fuerte para que todos escucharan. «¿Qué asunto tan urgente puede tener contigo?». Lo ignoré. Rompí el sello con manos temblorosas. Adentro había una notificación de seguridad. «Estimado cliente, le informamos que se detectó un intento de acceso a su caja de seguridad N o 2148. Como medida precautoria, se bloqueó cualquier movimiento hasta recibir su autorización personal». Me quedé sin aire. Ese era el número de la caja donde papá y yo habíamos guardado el testamento. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Carla se inclinó hacia mí. «¿Qué dice?», susurró. Dudé por un instante. Podría guardarlo, mentir, fingir que era una notificación cualquiera, pero Miguel ya estaba demasiado cerca, con los ojos fijos en el papel. «Es un asunto privado», respondí doblando la hoja. Él sonrió con esa malicia que solo yo reconocía. «Privado, ¿eh? Pues parece que el banco no piensa lo mismo». Vanessa, su esposa, lo tomó del brazo como queriendo detenerlo, pero Miguel se zafó. «Raquel, no intentes ocultar lo que todos sospechamos, que has estado manipulando los asuntos de Joaquín a tus espaldas». El murmullo en el salón se volvió un rumor creciente. Yo apretaba el sobre en la mano, luchando contra la rabia. «¿Manipulando?», repliqué. «¿Sabes qué es manipular, Miguel? Decirle a medio mundo que el testamento de papá se quemó en una chimenea cuando ni siquiera estabas ahí para verlo». Un silencio incómodo cayó sobre los presentes. Carla intervino, su voz firme. «Basta. Este no es el lugar». Miguel la fulminó con la mirada. «Claro, la doctora siempre conciliadora. Pero mientras ustedes se enredan en discursos, yo estoy salvando a la empresa de la ruina». ¿De la ruina o de perder el control? Le solté sin pensarlo. Él se tensó. Por un instante, vi algo que rara vez había visto en Miguel. Miedo. Pero lo cubrió rápido con una carcajada falsa. «Raquel, Raquel, siempre con tus dramatismos. Pero te advierto, si estás ocultando algo, si guardas documentos que me corresponden, eso es fraude familiar». Quise contestarle, pero Carla me tomó del brazo con fuerza. «No aquí», me susurró. «No ahora». Me dejé llevar. Subimos juntas a la habitación donde habíamos dejado nuestras cosas. Apenas cerramos la puerta, Carla me encaró. «Tienes que decirme la verdad. ¿Esa caja del banco? ¿Ahí está?». Asentí, con un nudo en la garganta. «Sí, papá y yo lo guardamos ahí hace un mes». Carla respiró profundo, llevándose la mano al pecho. «Entonces lo intentaron abrir. Alguien ya sospecha. Y sabemos quién». El silencio se llenó de la certeza de que Miguel había movido sus hilos. Vanessa tal vez no sabía, pero él sí. Me senté en la cama, temblando. Si el banco me está notificando a mí, significa que papá me registró como cotitular. Miguel no tiene cómo acceder sin mi autorización. «Eso nos da ventaja», dijo Carla poniéndose de pie. Sus ojos, siempre tan suaves, ahora brillaban con determinación. «Pero también significa que estamos en la mira». Antes de que pudiera contestar, tocaron la puerta. Era Vanessa. Entró despacio, cerrando tras de sí. Parecía nerviosa. «Raquel, Carla, necesitamos hablar». Su tono era distinto, casi suplicante. Carla y yo nos miramos, tensas. «¿Hablar de qué?», pregunté con cautela. Vanessa bajó la voz como si temiera que alguien la escuchara desde el pasillo. «De Miguel, y de lo que él no les ha contado». Vanessa cerró la puerta detrás de sí y se quedó de pie, como si no supiera por dónde empezar. Llevaba las manos entrelazadas al frente, apretándolas nerviosamente. Carla la invitó a sentarse en la butaca junto a la ventana, pero ella negó con la cabeza. «Prefiero estar de pie. No quiero tardarme mucho», dijo en voz baja. Me crucé de brazos. «Entonces dilo, Vanessa. ¿Qué es lo que no sabemos?». Ella respiró hondo. «Miguel no les dijo toda la verdad sobre la chimenea». El silencio me heló la piel. Carla inclinó la cabeza intrigada. «¿Qué quieres decir?». «Yo estaba ahí», confesó Vanessa, bajando la mirada. «Esa noche él trajo unos papeles del despacho de tu papá. Dijo que eran borradores de contratos. Los dejó sobre la mesa del salón y cuando encendió la chimenea, una chispa alcanzó los documentos. Yo lo vi. Corrí a traer agua, pero ya estaban chamuscados. Él me aseguró que no era nada importante, que no había testamento entre ellos». Me ardieron los ojos de la rabia. «Y ahora anda diciendo que todo el testamento se quemó». Vanessa asintió, con una mueca de vergüenza. «No sé si lo planeó o si fue un accidente, pero desde ese día está obsesionado. Revisa cajones, llama a los abogados.
Pregunta por carpetas. Está paranoico. Carla se apoyó en el escritorio, cruzando los brazos. ¿Por qué nos lo dices ahora? Vanessa dudó. Porque lo que pasó en el salón fue demasiado. Raquel, él no va a detenerse. Si cree que ustedes tienen ese testamento, va a buscar la forma de quitárselos de encima. Me estremecí. ¿Quitar de encima? No lo digo en el sentido literal, se apresuró a aclarar. Miguel no es violento, pero es terco, ambicioso. Puede convencer a media familia de que ustedes están mintiendo. Y si llega a los tribunales primero, va a pelear como si le fuera la vida en ello. El nudo en mi garganta se apretó. Tenía razón. Miguel siempre había sabido manipular opiniones. Yo lo había visto hacerlo en juntas de la empresa, en reuniones familiares, hasta en la universidad. Carla se acercó a Vanessa, poniéndole una mano en el hombro. Gracias por decirnos esto. Vanessa levantó la vista, con los ojos húmedos. No lo hago por ustedes. Lo hago porque ya no reconozco al hombre con el que me casé. Se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir más. Me dejé caer en la cama, cubriéndome el rostro con las manos. Carla, si Miguel sospecha de la caja, va a intentar algo más. Entonces tenemos que adelantarnos, respondió ella con calma, aunque en su voz noté un filo de dureza. ¿Cómo? Viajando mañana mismo a Guanajuato. Vamos tú y yo al banco. Sacamos una copia certificada del testamento y la entregamos a un notario de confianza. La idea me revolvió el estómago. Era lógico, pero también significaba dar un paso del que ya no habría regreso. Si lo hacemos, dije, no habrá marcha atrás. Miguel sabrá que lo desenmascaramos. Carla me miró con firmeza. Papá confió en ti para guardar ese documento. ¿De verdad vas a dejar que el miedo a Miguel pese más que la confianza de papá? No supe qué contestar. Cerré los ojos y sentí de nuevo la mano de papá sobre mi hombro el día que fuimos al banco. Este es nuestro secreto, hija. Confío en ti. Al día siguiente, antes de que amaneciera, Carla y yo tomamos carretera hacia Guanajuato. El trayecto fue silencioso. Solo el sonido del motor y el murmullo lejano de la radio llenaban el aire. Yo repasaba una y otra vez lo que podía salir mal. Llegamos al banco poco después de las 9. El gerente, un hombre serio con lentes delgados, nos condujo hasta la bóveda. El corazón me latía con fuerza mientras giraba la llave de la caja. Ahí estaba, el sobre con el testamento, intacto, con el sello notarial aún visible. Carla lo tomó en sus manos con reverencia. Aquí está, Raquel, la prueba que lo cambia todo. Salimos del banco con una copia certificada en una carpeta sellada. Yo apenas podía respirar de los nervios. Cuando estábamos por subir al coche, un hombre con traje oscuro se nos acercó desde la acera. Tenía un semblante frío, desconocido. «Señorita Barrera», dijo mirándome directamente. «¿Puedo hablar con usted un momento?» El corazón se me detuvo. El hombre de traje oscuro se detuvo frente a nosotras, bloqueando nuestro paso hacia el coche. Tenía la piel morena, el cabello perfectamente engominado hacia atrás y un portafolio negro en la mano. Su voz sonó firme, demasiado segura para ser un simple curioso. «Soy el licenciado Herrera, notario de San Miguel de Allende. Vengo a nombre de su primo, Miguel Barrera». Carla dio un paso adelante, interponiéndose entre él y yo. «¿Y qué quiere exactamente?» El hombre abrió su portafolio y sacó un sobre manila. Una citación. Su primo ha solicitado una reunión extraordinaria para tratar la sucesión de la empresa. Será esta misma tarde, en la casa de San Miguel. Me quedé helada. ¿Cómo supo que estaríamos aquí? El notario me sostuvo la mirada sin pestañear. «No lo sé, señorita. Solo cumplo con mi deber». Firmé el recibo con manos temblorosas. Apenas se fue, Carla exhaló con furia. ¿Te das cuenta? Nos está vigilando. Sabe cada paso que damos. Me apoyé contra el coche sintiendo que el aire se me escapaba. «Si Miguel se entera de que tenemos el testamento...» «Ya se enteró», me interrumpió Carla con un hilo de voz. El camino de regreso a San Miguel fue una pesadilla. Yo manejaba en silencio, aferrada al volante, mientras Carla repasaba en voz alta posibles escenarios legales. Pero ninguna de las dos podía negar lo más obvio. El golpe de Miguel vendría rápido. Cuando llegamos a la casa, la reunión ya había comenzado. El salón estaba repleto. Tíos, primos, incluso algunos socios menores de la empresa. Miguel estaba de pie junto a la chimenea, el lugar exacto donde había dicho que el testamento había ardido. Su presencia dominaba la sala como un político en campaña. «Mis primas ya llegaron», anunció, extendiendo los brazos como si nos recibiera con cariño. No respondí. Caminé directo hacia una de las sillas vacías y me senté. Carla a mi lado, erguida, sin perder la calma. Miguel tomó la palabra. «Familia, he convocado esta reunión porque la constructora Barrera no puede quedarse sin dirección. La situación es urgente. Tenemos licitaciones en curso, proyectos que no pueden esperar.
Y como ustedes saben, mi tío Joaquín ya me había preparado para tomar las riendas. ¿Eso quién lo sabe?, pregunté, con una ironía que no pude contener. Algunos parientes murmuraron. Miguel me miró con un gesto calculado. Todos lo saben, Raquel. Todos vieron cómo tu padre confiaba en mí. Carla se inclinó hacia adelante. La confianza de mi papá no es un contrato legal. Miguel sonrió, como quien tiene una carta guardada. Precisamente. Por eso pedí la opinión de este notario. El licenciado Herrera se levantó, portafolio en mano. En ausencia de un testamento registrado, lo que procede es nombrar un administrador provisional. El corazón me martillaba en los oídos. Sabía que ese era el momento. No podía esperar más. Abrí mi bolso y saqué la carpeta sellada que habíamos traído del banco. Pues resulta que sí hay un testamento, dije en voz clara. La sala entera se quedó en silencio. Los ojos de Miguel se abrieron apenas un segundo antes de fruncirse de rabia. ¿Qué estás diciendo? Puse la carpeta sobre la mesa. Que mi papá no murió dejando cabos sueltos. Firmó y registró este documento hace un mes. Y yo estaba con él cuando lo hizo. Los murmullos se volvieron un murmullo ensordecedor. Algunos familiares se pusieron de pie. Otros se inclinaron para ver la carpeta. Carla colocó una mano firme sobre ella protegiéndola. Aquí está la voluntad de Joaquín Barrera. Y más vale que todos la escuchen. Miguel dio un paso al frente, rojo de furia. ¡Eso es imposible! Pero Vanessa, su esposa, se levantó desde el fondo del salón con la voz temblorosa. Yo vi cuando Joaquín y Raquel fueron al banco juntos. Él le entregó una llave. El silencio fue brutal. Miguel giró hacia ella como si la acabara de traicionar. ¿Qué dices, Vanessa? Ella lo sostuvo con la mirada, aunque las lágrimas le llenaban los ojos. La verdad, ya no puedo callar más. Los gritos estallaron entre la familia. Tíos defendiendo a Miguel, primos preguntando si era cierto, otros exigiendo abrir el sobre de inmediato. Yo respiré hondo y abrí el sello de la carpeta. Si quieren saber lo que dice, lo leeré yo misma. Pero justo cuando iba a desplegar el documento, el celular de Carla vibró sobre la mesa. Ella lo tomó, frunciendo el ceño. Su rostro palideció en segundos. Raquel, susurró, mostrándome la pantalla. Es un mensaje del hospital en Ciudad de México. Es sobre el proyecto comunitario de papá. Me quedé helada. Algo había pasado con el terreno, con la obra, con el legado que tanto había cuidado en secreto. Carla me mostró la pantalla de su celular como si ardiera. Era un correo del administrador del Hospital General en Ciudad de México. El asunto decía, urgente, problemas con el terreno donado por el señor Joaquín Barrera. La sala estaba llena de voces levantadas, todos exigiendo que leyera el testamento, pero mi atención ya no estaba allí. El legado de mi papá, el proyecto que habíamos planeado juntos, estaba en riesgo. Necesito salir a tomar esta llamada, le murmuré a Carla. Ella asintió y me siguió hasta el pasillo. Respondió de inmediato. Del otro lado, una voz apresurada explicó que había surgido una disputa legal. Al parecer, alguien estaba cuestionando la validez de la donación del terreno que mi papá había hecho para el centro comunitario. ¿Cómo que cuestionando?, preguntó Carla, con incredulidad. Mi padre firmó esos papeles ante notario. Sí, doctora, contestó el administrador. Pero alguien presentó un documento alegando que la propiedad ya estaba comprometida en un contrato de venta con la constructora Barrera. Se me heló la sangre. Era imposible no pensar en Miguel. Entiendo, respondí con voz seca. Les confirmaremos la autenticidad de la donación muy pronto. Colgué. Carla y yo nos miramos en silencio por un momento. Él lo hizo, dije finalmente con la voz quebrada de rabia. Miguel está moviendo sus piezas para borrar hasta el legado de papá. Entonces tenemos que actuar en dos frentes, replicó Carla. El testamento y el proyecto comunitario. Si dejamos que avance cualquiera de las dos cosas, Miguel va a ganar terreno. Volvimos al salón. Miguel nos esperaba con los brazos cruzados, la mandíbula apretada. ¿Ya terminaron sus misterios? La familia está esperando. Tomé aire y levanté el documento frente a todos. Aquí está el testamento. Mi papá nos dejó a Carla y a mí como herederas de la constructora Barrera. Miguel solo recibe una participación minoritaria en reconocimiento a su trabajo, pero nunca fue designado como sucesor. Los murmullos se volvieron un alboroto. Algunos familiares aplaudieron, otros negaban con la cabeza. Miguel estaba rojo como nunca lo había visto. «¡Eso es falso!», gritó. «Lo inventaste para quitarme lo que me corresponde». Vanessa se adelantó otra vez. «Miguel, ya basta. Tú sabías que Joaquín confiaba en sus hijas. Yo misma escuché cuando te lo dijo. Van a continuar mi legado». Miguel se giró hacia ella furioso. «¡Cállate!». Pero ya era tarde. Su propia esposa lo había dejado sin suelo. Yo guardé de nuevo el testamento en la carpeta y lo abracé contra el pecho. Esto se resolverá en tribunales, no aquí a gritos.
Pero quiero que todos sepan que papá nunca quiso que la empresa quedara en manos de un solo hombre. Su visión era que continuara siendo un pilar familiar. La reunión se disolvió en caos. Algunos tíos se fueron indignados. Otros me daban palmadas en el hombro, diciéndome que era justo. Miguel salió dando un portazo, seguido de Vanessa, que apenas podía contener las lágrimas. Cuando por fin quedamos solas en la biblioteca, Carla me abrazó con fuerza. «Lo lograste. Papá estaría orgulloso». Pero yo no sentía victoria. Tenía un nudo en el estómago. «Esto apenas empieza, Carla. Miguel no va a rendirse». Mientras lo decía, mi celular vibró con un número desconocido. Contesté con cautela. Una voz grave y formal se presentó. «Buenas noches, señorita Barrera. Le habla el licenciado Rojas, juez de distrito en Guanajuato. Quiero informarle que acaba de presentarse una demanda en su contra por falsificación de documentos notariales». Sentí que las piernas me fallaban. Me quedé paralizada con el celular pegado al oído. El juez Rojas habló con una calma inquietante, como si me estuviera notificando una multa de tránsito y no una acusación que podía destruirlo todo. «¿Falsificación?», repetí, apenas con voz. «Así es, señorita Barrera. Su primo Miguel Barrera presentó hoy mismo la denuncia. Mañana tendrá que comparecer en el juzgado de San Miguel de Allende». Colgué sin despedirme. Mis manos temblaban tanto que el celular casi se me cae. Carla me lo quitó alarmada. «¿Qué pasó?». «Nos demandó», dije con un hilo de voz. «Miguel nos demandó por falsificación». El silencio fue brutal. Mi hermana cerró los ojos y se apoyó contra el escritorio, como si necesitara un segundo para procesarlo. Luego, abrió de golpe, más firme de lo que esperaba. «Entonces vamos a demostrar que miente». Yo negué con la cabeza. «No entiendes, Carla. Si este proceso se alarga, los contratos de la empresa quedan congelados. Los socios se desesperan. Los proveedores retiran apoyo. Eso es justo lo que él quiere. Debilitarnos hasta que no tengamos opción». Carla se acercó y me tomó de los hombros. «Raquel, mírame. Miguel podrá manipular a la familia, pero no puede manipular un documento notarial registrado en el banco. Tenemos la prueba de que es auténtico». Respiré hondo, intentando creer en sus palabras, pero sabía cómo jugaba Miguel. Él no necesitaba ganar de inmediato, solo sembrar dudas. Esa noche no dormí. Escuchaba los relojes de la casa marcando los segundos como golpes secos. Recordaba la mirada de Miguel, esa mezcla de triunfo y rabia, y supe que no se detendría. La mañana siguiente, Carla y yo nos presentamos en el juzgado. La sala olía a papel viejo y desinfectante barato. El juez Rojas nos recibió con formalidad y pidió a los abogados que expusieran los hechos. Miguel estaba allí, impecable, con un traje gris claro y una expresión de falsa serenidad. Su abogado, un hombre de verbo ágil, habló primero. «Su señoría, presentamos evidencia de que el supuesto testamento fue fabricado por la señorita Raquel Barrera después del fallecimiento de su padre, con el fin de despojar a mi cliente de la empresa que legítimamente le corresponde». Mis uñas se clavaban en la palma de mi mano. El abogado de Carla y mío, un viejo conocido de la familia llamado licenciado Durán, se levantó con calma. «Señoría, el documento está certificado por el Notario Público 83 de Guanajuato y registrado en el Banco del Bajío. La acusación de falsificación no solo es absurda, sino un intento descarado de desacreditar a las legítimas herederas». Miguel no apartaba sus ojos de mí. Cuando el juez pidió silencio, él aprovechó para dirigirse directamente a mí, aunque no tenía la palabra. «Raquel, siempre fuiste buena para diseñar casas, pero no para llevarlas. ¿De verdad crees que puedes con un imperio de 75 millones? «No tengo que creérmelo», le contesté con la voz más firme que pude. «Papá ya lo creyó por mí». Los presentes murmuraron, y el juez exigió orden. La audiencia se suspendió hasta presentar pruebas adicionales. Salimos del juzgado bajo un sol inclemente, rodeadas de periodistas que preguntaban por el pleito familiar. Carla me tomó de la mano y nos abrimos paso como pudimos hasta el coche. En cuanto arrancamos, me dejé caer sobre el volante, agotada. «Él va a ensuciar mi nombre, Carla. Aunque gane, ya todos van a dudar. Entonces vamos a devolverle el golpe», dijo ella con frialdad. La miré, sorprendida. «¿Cómo?». Carla sacó su celular y me mostró un correo que había guardado. Era del hospital, fechado un mes antes, donde mi papá confirmaba la donación del terreno para el centro comunitario. El documento tenía su firma digitalizada y copia a un notario. «Con esto», dijo Carla, «no solo demostramos que el testamento es auténtico, sino que papá estaba tomando decisiones hasta el último día. Nadie puede negar que estaba en plena capacidad legal. Por primera vez en días, sentí un rayo de esperanza. Pero cuando llegamos a la casa, nos esperaba una sorpresa más. La puerta estaba abierta de par en par, y el mayordomo corría desesperado hacia nosotras. «¡Señoritas!», gritó con el rostro pálido. «¡Entraron a la biblioteca!».
El escritorio de don Joaquín está revuelto. Me quedé helada. Sabía exactamente qué buscaban. Corrimos hacia la biblioteca y el corazón me dio un vuelco apenas crucé la puerta. Los cajones del escritorio de papá estaban abiertos, los papeles desordenados por el suelo y hasta las fotos familiares tiradas como si no valieran nada. Ese lugar que siempre había sido un santuario de orden ahora parecía un campo de batalla. ¡Dios mío!, susurró Carla, llevándose las manos al rostro. Me agaché de inmediato, revisando los cajones vacíos. «Se llevaron algo», dije con la voz ahogada. El mayordomo, don Evaristo, tenía las manos temblorosas. «No forcé la puerta, señorita. Yo mismo la aseguré anoche. Cuando bajé esta mañana, ya estaba así. No escuché nada». Miré alrededor con los nervios al límite. La sensación era clara. Alguien había entrado con conocimiento, no un ladrón cualquiera. «Miguel», dije entre dientes. Nadie más sabía dónde guardaba papá sus copias de documentos. Carla revisó el librero, apartando tomos y carpetas. «No es solo Miguel. Esto fue muy específico. Fueron directo al escritorio y a los archivadores. Sabían qué buscar. Encontré un cajón entreabierto con papeles chamuscados. Lo saqué y reconocí de inmediato algunos planos. El proyecto del centro comunitario. Eran copias impresas que papá había guardado con notas de su puño y letra. Ahora estaban manchadas, rotas. Esto no es un robo», concluí con la garganta apretada. «Es un mensaje». En ese instante, escuchamos pasos en el pasillo. Me puse de pie de golpe. La puerta se abrió y apareció Vanessa, con el rostro desencajado. «Lo vi», dijo jadeando. «Vi a Miguel entrar anoche. No estaba solo. Venía con 2 hombres. No eran de la familia. Tenían llaves». Carla la miró incrédula. «¿Por qué no dijiste nada?» Vanessa bajó la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Porque me amenazó. Dijo que si hablaba, se encargaría de que yo quedara en ridículo delante de todos, que me iba a dejar sin nada». El silencio en la sala fue sofocante. La rabia me subió como un incendio. «Entonces ya no hay duda. Está dispuesto a todo con tal de borrarnos del mapa». Carla puso una mano en mi hombro, conteniéndome. «Respira. Si lo enfrentamos de frente, solo nos hundimos más. Necesitamos una estrategia». Vanessa dio un paso hacia nosotras. «Yo puedo ayudar. Puedo testificar lo que vi y tengo mensajes que él me mandó anoche cuando salió». Estaba nervioso, como si temiera que lo descubrieran. Me quedé mirándola, midiendo sus palabras. ¿Podíamos confiar en ella? Había callado hasta ahora, pero parecía decidida. «Si de verdad quieres ayudar», le dije con dureza, «entonces prepárate para lo que va a venir». Miguel no perdona a quien lo contradice. Pasamos horas revisando lo que quedaba en la biblioteca. Entre las carpetas desordenadas, Carla encontró una libreta negra escondida detrás de un falso panel en el escritorio. La abrió con cuidado. «Es el diario de papá», susurró, leyendo las primeras líneas. Me acerqué y vi su letra inconfundible. Notas sobre reuniones, ideas para proyectos y, al final, varias entradas recientes donde mencionaba expresamente: «Raquel y Carla deberán continuar mi legado. Miguel es capaz, pero su ambición lo pierde. No puedo dejar la empresa en manos de alguien que no entiende de límites». El corazón me dio un vuelco. Aquello era dinamita. «Con esto», dije, con voz entrecortada, «se acabó la discusión». Carla asintió, pero antes de que pudiéramos celebrar, un golpe fuerte en la puerta nos hizo saltar. Don Evaristo entró corriendo con el rostro lívido. «Señoritas, hay periodistas afuera y traen una copia de la demanda de Miguel. Está en todos los periódicos digitales. Los acusan de fraude y manipulación de herencia». El aire me abandonó los pulmones. La guerra ya no era privada. Miguel nos había llevado a la arena pública. Los periodistas estaban apostados frente a la casa como una jauría hambrienta. Cámaras, micrófonos, flashes que iluminaban la fachada victoriana de mi padre como si fuera un escenario de escándalo. Desde la ventana de la biblioteca podía escuchar los gritos. «Raquel, ¿es cierto que falsificaste el testamento? Carla, ¿cómo responden a las acusaciones de su primo Miguel? ¿Qué pasará con la constructora Barrera?» Sentí un mareo. Nunca había estado bajo ese tipo de escrutinio. Carla me tomó del brazo, con la serenidad que a mí me faltaba. «No puedes esconderte, Raquel. Si nos callamos, Miguel gana». Vanessa estaba sentada en el sillón, nerviosa, jugando con el anillo de matrimonio. «Si salen ahí afuera, él los va a destrozar enfrente de todos. Es lo que quiere, humillarlas públicamente». Pero yo ya estaba cansada de retroceder. Abrí el diario de papá que habíamos encontrado y acaricié la tinta seca de su letra. «Entonces vamos a darle la vuelta. Vamos a hablar. Pero no con gritos, no con rabia. Vamos a contar quién era Joaquín Barrera y qué quería para su legado». Bajamos juntas a la entrada. Los flashes nos cegaron. Un enjambre de reporteros empujaba micrófonos hacia nuestro rostro.
Raquel, una palabra, insistían. Respiré hondo, recordando las palabras de mi padre. La dignidad nunca se negocia. Mi papá dejó un testamento claro y registrado, dije, alzando la voz para que todos escucharan. Mi hermana y yo somos las herederas legítimas. Y más importante aún, él no pensaba solo en la empresa, pensaba en la gente. Donó terrenos para un centro comunitario y una clínica de salud. Eso era su verdadero legado. Los murmullos crecieron. Las cámaras parpadeaban como relámpagos. Miguel no estaba allí, pero podía sentir su rabia a kilómetros. Un periodista preguntó, ¿tiene pruebas de lo que dice? Levanté el sobre sellado con la copia certificada del testamento. Sí, y mañana mismo será presentado oficialmente ante el juzgado. Los reporteros se abalanzaron con más preguntas, pero Carla me jaló de regreso adentro. Cerramos la puerta y me desplomé en la escalera, temblando. Lo hice. Dios, lo hice, susurré. Carla se arrodilló a mi lado. Lo hiciste bien. Ahora la presión está sobre él. Esa noche, la casa se convirtió en una fortaleza. Cerramos puertas, revisamos ventanas. Vanessa decidió quedarse. Dijo que temía la reacción de Miguel al verla contradecirlo. Yo apenas pude dormir, con el diario de papá sobre la mesa de noche, como si fuera un escudo. Al día siguiente, la sala del juzgado estaba llena a reventar. Familiares, socios de la constructora, curiosos y periodistas se apretaban en los bancos de madera. Miguel estaba impecable como siempre, con el gesto de mártir que sabía usar también. El juez pidió silencio. Cuando el notario entregó el testamento original y lo comparó con la copia, la tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Todos contenían el aliento. Finalmente, el notario levantó la vista. Este documento es auténtico, firmado y registrado legalmente por don Joaquín Barrera. Un murmullo recorrió la sala. Yo cerré los ojos, conteniendo las lágrimas. Miguel se puso de pie de golpe. «Eso no prueba nada. Mi tío estaba enfermo. No estaba en condiciones de tomar decisiones lúcidas». El juez lo mandó callar, pero sus palabras quedaron flotando en el aire. Podía sentir cómo algunos parientes dudaban. Cuando terminó la audiencia, el juez anunció que habría más sesiones para revisar la capacidad legal de mi padre en sus últimos meses. Miguel había encontrado un nuevo argumento, una nueva grieta donde clavar su cuchillo. Salimos del tribunal entre gritos y cámaras. Y justo al subir al coche, mi celular vibró otra vez. Era un número desconocido. Contesté, y una voz femenina, temblorosa, habló al otro lado. «Raquel, soy Teresa, la secretaria de tu papá. Tengo algo que necesitas ver. Son cartas que él escribió antes de morir, y cambian todo». El estómago se me encogió. El nombre de Teresa me golpeó como un recuerdo lejano. La secretaria de papá, aquella mujer discreta que había trabajado con él casi 20 años, la que siempre estaba en la oficina cuidando hasta el mínimo detalle. Su voz sonaba diferente ahora, frágil. «¿Cartas?», pregunté, apretando el celular contra el oído. «Sí, cartas que don Joaquín me pidió guardar en caso de que algo le pasara», me dijo. «Algún día Raquel o Carla vendrán por ellas, no antes». Hizo una pausa como dudando. Creo que ese día llegó. El silencio en el coche era sofocante. Carla me miraba expectante desde el asiento del copiloto. «¿Dónde estás, Teresa?», pregunté. «En mi casa, aquí en Guanajuato. Pero por favor, vengan solas». Miguel no debe enterarse. Colgué y mi hermana me tomó la mano. «Raquel, si esas cartas existen, pueden destrozar cualquier argumento de Miguel». Condujimos hasta una colonia modesta, muy distinta al mundo de lujos de la familia Barrera. Teresa nos recibió en bata de casa, con el rostro cansado pero los ojos firmes. Nos hizo pasar a la sala y nos entregó una caja de madera pequeña. «Aquí está todo lo que me dio su padre», dijo con solemnidad. Al abrirla, encontré varias cartas con la letra inconfundible de papá. Algunas dirigidas a mí, otras a Carla, y una en particular al consejo de la empresa. Leí en voz alta un fragmento de la carta al consejo. «La constructora Barrera no debe caer en manos de la ambición. Miguel ha mostrado capacidad, pero no prudencia. Mis hijas comprenden el valor humano de lo que construimos. A ellas les confío el futuro de esta compañía». Me quedé sin aire. Carla tenía los ojos brillosos, pero con una mezcla de orgullo y tristeza. «Es la prueba que necesitábamos», susurró. Teresa asintió. Joaquín me dijo que, si llegaba el momento, estas cartas serían más poderosas que cualquier discurso. Él sabía lo que venía. Agradecimos con el corazón apretado y volvimos a la casa con la caja en brazos. Pero al llegar, nos esperaba un espectáculo. Afuera, otra vez los periodistas. Esta vez no era solo por la audiencia. Había un titular ardiendo en todos los portales de noticias. Carla me mostró la pantalla de su celular. El encabezado era demoledor. «Primas Barrera acusadas.
Documentos revelan dudas sobre salud mental de Joaquín antes de su muerte. El artículo citaba declaraciones de Miguel, insinuando que papá había mostrado confusión y olvidos frecuentes en sus últimos meses. Era una estrategia sucia, pero efectiva. Si lograba convencer a los jueces de que mi padre no estaba en pleno uso de sus facultades, el testamento se derrumbaba. ¡Es mentira!, grité con la rabia atascada en la garganta. Carla cerró los ojos, conteniendo el llanto. Él va a usar la memoria de papá contra nosotras. Me desplomé en el sillón con la caja de cartas en el regazo. Sentía un fuego en el pecho. No era solo dolor, era indignación. Entonces vamos a usar la voz de papá para defenderse. Si quiere hablar de la mente de Joaquín, que escuche sus propias palabras escritas. Carla me miró con una mezcla de miedo y determinación. Pero si hacemos esto, no hay vuelta atrás. No será una guerra legal silenciosa. Será un escándalo nacional. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano y abracé la caja de cartas como si fuera un tesoro. Prefiero un escándalo que una mentira. En ese momento, mi celular volvió a vibrar. Esta vez era un video que alguien me había enviado por mensaje anónimo. Lo abrí con manos temblorosas. La imagen era borrosa, grabada en la oficina de papá semanas antes de su muerte. Y allí estaba él, mi padre, hablando con claridad, firmando documentos, sonriendo mientras decía: «Esto es para mis hijas. Ellas sabrán qué hacer». El video se cortó de golpe, dejándome helada. Carla me tomó del brazo con fuerza. «Raquel, si este video llega a la prensa, todo cambia». Pero la pregunta me perforaba la mente. ¿Quién lo había grabado? ¿Y por qué lo estaban soltando justo ahora? El video seguía repitiéndose en mi mente como un eco imposible de ignorar. La voz de mi padre, su gesto seguro, la pluma firmando con pulso firme. Aquello era la prueba más contundente contra las mentiras de Miguel, pero el hecho de que alguien lo hubiera grabado en secreto y lo soltara en ese momento, lo volvía inquietante. Carla lo veía una y otra vez en mi celular, como si necesitara convencerse de que era real. Esto acaba con el argumento de Miguel sobre la salud mental de papá. Si lo presentamos, no tendrá cómo rebatirlo. Yo asentí, pero sentía un nudo en el estómago. Sí, pero también significa que alguien más estuvo dentro, cerca de papá, filmándolo sin que lo supiera. Esa noche, llamamos al abogado Durán. Vino a la casa con su maletín gastado y un café en mano. Cuando le mostramos las cartas de Teresa y el video, se quedó en silencio largo rato, acariciándose el bigote. «Con esto», dijo finalmente, «no solo se cae la demanda de Miguel, sino que se revierte en su contra. Podrían acusarlo de difamación y daños a la memoria de su padre». Carla respiró profundo. «Entonces hagámoslo». Y así fue. La audiencia final en el tribunal se convirtió en un espectáculo mediático. Miguel llegó con su sonrisa ensayada, pero esa vez la sala estaba llena de periodistas esperando algo más grande. Durán abrió la sesión con calma. Presentó las cartas de Joaquín, leídas en voz alta. Cada palabra escrita por papá resonaba en la sala. Confianza, visión, amor por sus hijas. Luego pidió que proyectaran el video. El murmullo se volvió un silencio sepulcral. Todos observaron a Joaquín, semanas antes de morir, hablando con claridad y convicción diciendo: «Esto es para mis hijas. Ellas sabrán qué hacer». Cuando la imagen se apagó, el juez levantó la vista. Este tribunal reconoce la autenticidad del testamento presentado por las señoritas Raquel y Carla Barrera. Ellas son las legítimas herederas y sucesoras de la constructora Barrera. Un estallido de murmullos recorrió la sala. Miguel se puso de pie, pálido como nunca lo había visto. Su abogado intentó protestar, pero el juez lo mandó callar. Vanessa, desde el fondo, se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar. Yo respiré, sintiendo por primera vez en semanas que podía hacerlo sin ese peso en el pecho. Carla me abrazó fuerte, susurrándome al oído: «Lo logramos, Raquel». Pero lo que vino después fue aún más revelador. Miguel abandonó la sala como un hombre derrotado. Días después, Vanessa pidió el divorcio y se mudó con su familia en Querétaro. Él intentó pelear por su reputación, pero el daño estaba hecho. Socios y parientes lo veían como lo que era: un hombre consumido por la ambición. Terminó alejándose de la empresa y, con el tiempo, de todos nosotros. Carla regresó a Ciudad de México para retomar su residencia médica, aunque ahora con un nuevo propósito: abrir la clínica comunitaria que papá soñaba, no solo como doctora, sino como directora de un proyecto que cambiaría vidas. Yo me quedé en San Miguel de Allende, tomando la dirección de la constructora Barrera. Fue un reto inmenso, con noches de insomnio y días de decisiones durísimas, pero cada ladrillo que levantábamos me recordaba que era lo que papá quiso. Teresa, la secretaria leal, se convirtió en nuestra aliada indispensable. Nadie conocía los archivos y los proyectos como ella. Con su ayuda,
Rescatamos la visión humana que Joaquín había soñado para la empresa. Y yo aprendí algo que nunca pensé que tendría que aprender tan pronto, a dejar de ser la hija que sigue los pasos de papá y convertirme en la mujer que sostiene su legado. La primera piedra del centro comunitario se colocó un año después de su muerte. Cuando vi a los niños corriendo entre los muros recién levantados y a las familias recibiendo atención médica en la clínica, entendí que todo había valido la pena. Esa noche, parada frente a la construcción iluminada, abrí el diario de papá en la última página. Ahí estaba una frase que había pasado desapercibida antes. El verdadero legado no es lo que se hereda, sino lo que se construye para otros. Sonreí entre lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. La guerra había terminado, y papá, de algún modo, seguía ahí con nosotras.